Hola compis, nuestra amiga Sandra Graciela pidió que hiciese un tutorial sobre este tipo concreto de volantes, como le llamamos en España, o volados, como le llama ella en su país. Estos volantes son característicos del estilo boho, que es un estilo bohemio, elegante y sobre todo muy distinguido. Mirad, este tipo de volantes se utiliza mucho, pues sobre todo para las muñecas, porque quedan súper bonitos, y también porque es un estilo súper romántico, juvenil, alegre, divertido, cómodo y sobre todo elegante, sin más. Yo he hecho este vestidito para las muñequitas, pero os voy a comentar que vosotras podéis hacer la largura de estos volantes y la combinación que más os guste. Yo he decidido darle esta anchura, vosotros podéis hacer más volantes más estrechos o menos más grandes, como más os guste a vosotras, podéis ponerle más o menos puntillas. Para mí creo que este vestido queda bastante bonito, queda muy chulo, a mí la verdad me ha gustado mucho, va bastante bien rematadito por dentro y por fuera. Y bueno, pues este es mi proyecto de hoy para nuestras clases de costura. Están teniendo mucho éxito. A mí me está gustando muchísimo hacer este tipo de ropita para las muñecas y sé que a vosotras también. Por este motivo, si queréis ver cómo he hecho este vestido tan chulo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a empezar a hacer este vestidito del estilo boho, que tanto os gusta y que ya sabéis que me habían pedido alguna compañera. Vamos a necesitar un trocito de tejido en blanco. Yo lo voy a hacer en estos colores, cada una elige el color que le gusta. Las medidas os las voy a dejar después todas en los patrones que os compartiré de forma gratuita en el grupo de Facebook, el taller de Amparo, porque son muchas medidas y tampoco quiero liaros. Parecerá muy complicado, son muchas piezas, pero vamos a ir muy despacio, muy lentamente. Primero, la parte de la faldita es un tejido que simula lino, es muy finito y podéis utilizar algo similar a sábana. Algo finito, delgadito y que no tenga mucho cuerpo, que no nos quede tieso. Por un lado, la falda, y la vamos a dejar apartada. Para ahora seguirá con ella. Este será el primer volante que vamos a colocar en la falda. Vamos a ver cómo se hace. Primero recortamos la medida que yo os dé. Después vamos a pasar por la parte del revés, un dobladillo, ya veis, no hace falta ni rematar ni nada. Si queda deshilachado, queda también bonito, porque esto es una de las características del estilo boho. Por la parte del revés vamos a coger este dobladillo y vamos a colocar la puntilla y nos va a quedar de esta forma, ¿veis? Un pespunte. Yo he utilizado una puntada de 3,5 con una separación de 3. Quería una puntada un poquito más ancha y ese es el efecto, este es el resultado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser con la anchura del margen de nuestro prensatelas, lo vamos a colocar desde donde hemos hecho este pespunte justo encima, más o menos a esta altura, que nos coincida pues algo más de medio centímetro, y vamos a hacer igual en la parte de arriba. Vamos a poner nuestra marca del prensatelas, la medida del prensatelas arriba y abajo. Vamos a seleccionar la puntada más larga que nos dé nuestra máquina de coser. En mi caso creo que es el número 4,5 o 5 más o menos, y la tensión de nuestro hilo la más alta posible. En mi caso creo que es un 9-10, lo voy a poner como en un 8, con eso será suficiente. Vamos a la máquina de coser y volvemos enseguida. Bueno, pues mirad, así nos queda. ¿Veis? Tenéis que tener en cuenta que depende de cuánto subáis la tensión del hilo, os va a rizar más o menos, que no os quedéis con poco tejido, que tengáis suficiente para que quede bastante rizado. Si necesitáis en algunos sitios rizar más porque os ha quedado muy grande en relación a la falda, cogéis la parte de la canilla, tiráis del hilo con mucho cuidado de no romperlo y vais tensando, y de esta forma vais haciendo la pieza más pequeña hasta que os encaje con la faldita. Ahora vamos a colocarla sobre la falda. Sobre el rectángulo que tenemos cortado vamos a colocar el derecho de nuestra pieza, la parte que va
el dobladillo hacia adentro, lo vamos a colocar derecho con derecho. Voy a coger esta parte que está más recta que la parte de arriba y lo vamos a ubicar así. Y vamos a coser desde un lateral hasta el otro lateral. Como veis, es muy fácil. Lo que tiene es muchas piezas y eso parece que es muy complicado, pero ya veis que es muy sencillo. Además, todo esto ya lo hemos hecho porque es simplemente rizar y colocar un tejido rizado sobre un tejido que no lo está. Bien, cuando ya lo tengamos ubicado y tengamos todos los pliegues bien colocaditos, vamos a pasar un pespunte por la parte de la costura, daremos la vuelta y pasaremos otro pespunte por encima. Mirad, cuando ya lo tengamos así cosido, vamos a pasar por aquí un pespunte, justo por aquí, para darle un poquito más de seguridad. Vamos a la máquina de coser, vamos a pasar este pespunte por aquí, uniendo los dos tejidos, y después daremos la vuelta y pasaremos un pespunte por aquí arriba. Súper fácil. Bueno, compis, pues mirad, ya está hecho. ¿Veis qué fácil? Al final no le he puesto nada más que el pespunte, no le he hecho el pespunte por la parte de delante, porque este tejido que tengo, como veis, es muy ligerito, es muy finito, y la parte de abajo ya tiene bastante cuerpo porque tiene mucho rizo. Por lo tanto, lo voy a dejar así, que tenga como más aire, como más movimiento y no quede tan estático. Bien, pues fijaos, así de fácil hemos rizado este tipo de volantes. Se hace en un momento, no necesitamos ningún tipo de prensatelas especiales, no necesitamos estar pasando con la aguja. Simplemente controlamos la puntada lo más larga que podamos, lo más larga posible, que nos permita nuestra máquina de coser, y también la tensión de nuestro hilo. Teniendo estas dos funciones activadas en nuestra máquina de coser, se consiguen estos resultados súper rápido, súper fácil y en un plis. Bueno, pues ahora, igual que hemos rizado este volante, vamos a rizar los siguientes que nos tocarían poner. Primero voy a cortar el siguiente que le va a este, que sería el volante B, y después cortaré el volante C. Las medidas, os repito, la tendréis en los patrones. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortar estos dos volantes que me faltan y los voy a rizar exactamente igual que este. Estos dos de arriba no van a llevar puntilla, solamente van a llevar la parte del dobladillo. En la parte de abajo, la parte de arriba no, porque va cosido en costura, simplemente la parte de la bastilla. Por lo tanto, un volante haremos una bastilla muy finita, siguiente volante una sola bastilla muy finita, y rizamos arriba y abajo, y en un momento tenemos el vestido terminado. Bueno, pues mirad, yo le he hecho aquí unas marcas y le he puesto más o menos a unos 5,5 centímetros desde la costura hacia arriba. Y aquí vamos a colocar este otro volante con el derecho mirando hacia nosotras. Lo vamos a ubicar por la línea que tenemos aquí marcada, y cuando lo tengamos hilvanado o bien cogido, lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo, muy fácil, y veréis que no es tan complicado. Mirad, una vez que ya tenemos ubicado nuestro volante B o 2, que después ya os he comentado, lo voy a dejar todo bien anotado, vamos a doblar así el tejido y vamos a pasar por aquí el pespunte, porque así nos va a quedar perfectamente embutida toda la costura, ¿veis? Y queda súper rematada de esta forma. ¿Habéis visto qué fácil? Pues muy sencillo. Primero ubicamos bien nuestro volante, doblamos el tejido hacia nosotras y por aquí pasamos un pespunte y ya tendríamos colocado el segundo volante. ¿Veis qué rápido? Vamos a la máquina de coser. Bueno, compis, pues mirad, ya lo tenemos hecho. ¿Veis? Por aquí dentro le hemos hecho una costura envolviendo lo que es todo el volante, y ya de esta forma voy a quitar este hilillo, y de esta forma ya tenemos el volante colocado, y mirad qué mono queda. ¿Veis?
queda súper bonito. Ahora ya vamos a hacer el último volante, exactamente igual, pero en esta ocasión vamos a hacer 2 pespuntes en la parte de arriba. Cogeremos el volante y haremos un dobladillo en la parte de abajo, igual que hemos hecho aquí, pero en la parte de arriba, en vez de hacerle solo un pespunte de rizo, vamos a hacerle 2 y vamos a dejarle más o menos el ancho de patilla entre uno y otro. Vamos a hacerlo y enseguida os lo explico mejor. Bueno, compis, pues mirad, ya tenemos el volante cosido, igual que el resto, un dobladillo en la parte de abajo y en la parte de arriba le he puesto 2 pespuntes paralelos porque hay que rizarlo mucho y no quería que se me rompiese el hilo. Si tenéis un hilo un poco flojito o que no os fiáis mucho de él, haced así, 2 pespuntes en paralelo y así tenéis más facilidad para tirar y que no se rompa el hilo. Ahora, como ya lo que nos queda es unir esta faldita al cuerpo y necesitamos tener el cuerpo para tomar la medida de todo el contorno del pechito, vamos a hacer el cuerpo, que eso ya lo sabemos hacer todas porque lo hemos hecho muchas veces. Primero haremos el cuerpo y después ya terminaremos de hacer este vestidito. Bueno, pues vamos a hacer el cuerpecillo, ya sabéis cómo es. Ponemos nuestros patrones delantero y espalda y unimos los hombros tanto de la parte exterior como de la parte del forro. Una vez que tengamos los hombros unidos, ponemos derecho con derecho, hacemos coincidir nuestras marcas y ya sabemos lo que nos toca coser: todo el contorno de los costados y el cuello y también las sisas. Mirad, empezamos a coser desde aquí, subiremos, daremos la vuelta por todo el cuello de la espalda, del delantero la espalda, y bajaremos otra vez por el costado y después uniremos desde el margen de costura toda la sisa alrededor y esta exactamente igual, y ya podremos darle la vuelta al cuerpo. Bueno, pues ya que lo tenemos cosidito, lo que vamos a hacer va a ser dar la vuelta. Os recuerdo, desde la parte diagonal al hombro vamos a coger desde aquí, desde esta parte, pasar por el hombro y saldremos por el delantero. Si lo hacéis así, le dais la vuelta en un momento a este vestido. Cogemos desde la parte más diagonal al hombro y metemos el tejido. Abrimos y ya lo tenemos aquí. Tiramos de él con cuidado de no romper las costuras y ya está. Es una forma muy fácil de sacar este tipo de vestidillos, de ponerlos reversibles o ponerlos con las costuras embutidas. La parte más diagonal al hombro. Cogemos un trocito de tela y pasamos por el centro del mismo y ya por aquí sacamos el tejido. Ahora con una brocheta finita o con lo que tengáis a mano sacamos las esquinas. Y ya tendríamos este cuerpecillo preparado para ponerle la falda y terminar este vestido. ¿Veis cómo queda? Queda muy bien rematado y sienta estupendamente. ¿Veis? Así nos queda el vestidito. Y ya quedan todas las sisas, el cuello y todo perfectamente embutido. Incluso podemos hacerlo reversible, del color que os guste. Ahora vamos a coger el delantero y vamos a llevarlo a la espalda. Vamos a unir marca con marca y vamos a coser haciendo coincidir costura con costura. Y vamos a coser de esta forma. Y haremos igual con el otro costado. Espalda con delantero, forro con forro y tejido con tejido. Así de fácil. Y ya está. Pasamos una costura por el costado y por el otro costado y ya tendríamos el cuerpecillo preparado para ponerlo a la faldita. Bueno, pues casi ya lo tenemos. Fijaos que
fácil es de hacer. Aquí en este lado yo ya lo he hecho, voy a hacerlo en este para que lo veáis. Solamente es hacer un frunce. Yo en esta ocasión ni siquiera lo he hecho a máquina, le he pasado un hilo a mano y ya está, con esto es suficiente. Esta parte del volante, del último volante, tiene que coincidirnos todo con la anchura de nuestro cuerpo. Yo he marcado aquí el centro para que tengamos una idea. Mirad, si lo ponemos aquí, nos tiene que venir exacto. Y esta parte tenemos que hacerla igual. Por lo tanto, la parte de la falda, que es más grande, tenemos que fruncirla hasta hacerla coincidir con la parte del volante. Una vez que ya lo hayamos hecho coincidir y tengamos el mismo tamaño, solo nos quedará darle un hilván y unirlo al cuerpo, nada más. Yo no lo he pasado ni a máquina, solo lo he hilvanado. Y ahora lo que se trata es de poner el derecho de nuestro cuerpo. Voy a quitar estos hilos que de verdad me molestan un montón. Pondremos derecho del cuerpo con el derecho y la mitad de nuestro cuerpecillo. Y aquí lo vamos a hilvanar porque tiene mucho frunce la parte del volante y lo que nos importa y lo que nos interesa es que no se nos mueva. Esta parte la vamos a hacer coincidir. Bueno, antes de que se me olvide, una vez que tengamos ya la medida exacta, vamos a cogernos esta parte y la vamos a doblar y doblar hacia adentro. Así. Y ahora sí que lo podemos poner al cuerpo, porque esa es la parte que no va fruncida. Y es la que después tenemos que dejar abierta para poder quitar y poner este vestidillo a las muñecas. Pues fijaos, así, tan fácil, vamos a unir el cuerpo a estos volantes. Aquí veis, yo ya lo tenía hecho, había puesto la parte del final hacia adentro y sin frunce. Aquí lo voy a coger con un alfiler y aquí lo voy a coger con otro. Y ya podré ir a la máquina y coser todo este cuerpecillo. Cuando lo tenga hecho, ¿veis? Quedará así. Le daremos la vuelta y por la parte del revés vamos a cogernos la marca, vamos a doblar, vamos a poner sobre el tejido y le vamos a hacer una puntada escondida. Y así nos va a quedar completamente rematado por el derecho y por el revés. De esta forma. ¿Veis? Yo voy a coserlo a máquina y después voy a coser este cuerpecillo. Le voy a quitar todas las marcas de bolígrafo y ya estará terminado, para que las muñecas lo luzcan con toda la alegría que les caracteriza. Están deseando ponérsela. A ver quién se viste hoy con este vestidillo. Bueno, compis, pues mirad, ya está hecho. Le he cogido aquí en los laterales un dobladillo muy finito y le he pasado un pespunte a máquina. Le he puesto unos snap o broches de bebé, o podéis ponerle unos botones, unos automáticos o lo que más os guste. Aquí le puse un lacito con un charm, en esta ocasión una mariposa que le dio un poquito de ese toque femenino romántico que tiene este estilo bow tan bonito. Y bueno, pues así nos ha quedado por el revés. Como veis, perfectamente rematado. Y bueno, pues este es el vestidito que hoy os presento en nuestras clases de costura. Espero que os guste, espero que lo hagáis y sobre todo espero verlo en vuestras muñecas porque quedará súper bonito. Yo he decidido esta medida de volantes, pero vosotras podéis decidir la que os guste, si queréis ponerle más o queréis ponerle más anchos o de más colores o más puntillas. Esto, como todo y como siempre, a gusto vuestro. Hasta aquí mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis. Gracias por las clases de costura que tanto éxito están teniendo. Y bueno, pues gracias por compartir mis vídeos, por vuestros deditos arriba, por vuestros comentarios y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.